Estimadas y estimados estudiantes, es muy grato poder saludarles nuevamente. En consecución al curso de Derecho Procesal Constitucional, vamos a platicar acerca de la jurisprudencia en materia constitucional y sus efectos. El objetivo es conocer cómo surge la jurisprudencia, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, aunque hay que decirlo que también se genera jurisprudencia no solo con la Corte de Constitucionalidad, y sus efectos en la vida jurídica como tal. Hablemos entonces de qué es jurisprudencia. Es un término que seguramente conocemos en sobremanera porque desde que se inicia en Introducción al Derecho se nos platica acerca de ella. En la definición del afamado jurista Cabanellas de Torres, decimos que es el conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico, que puede ser justamente omitido, puede ser obscuro en los textos positivos o en otras fuentes del derecho. Siempre que se habla de jurisprudencia, usualmente se refiere a eso, a llenar cabalmente vacíos legales. Muchas veces el legislador pudo obviar ciertos temas, pudo dejar algunas lagunas en la norma que le corresponde, en este caso, a los especialistas en el derecho que vienen a ser finalmente los órganos jurisdiccionales, poder resolver los mismos. ¿Qué efectos tiene la jurisprudencia como tal? Aquí tenemos que tomar en cuenta una palabra clave. A la jurisprudencia también se le conoce como a la ciencia del derecho. Bueno, ¿y qué es ciencia? Recordémonos que ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados, es decir, ordenados sobre una materia en especial. Entonces, decimos que si la jurisprudencia es ciencia del derecho, es un conjunto de esos conocimientos muy ordenados sobre una materia específica. Como bien lo hemos advertido previamente, esta jurisprudencia busca llenar vacíos legales que por algún motivo pudieron escapársele al legislador. Justamente se convierte en jurisprudencia esos casos que se someten ante los órganos jurisdiccionales cuando va justamente atravesando el proceso a través de las altas cortes de nuestro país. Una vez llega a estas altas cortes, son los magistrados aquellos quienes se encargan de resolver justamente esos casos complejos. Y es mucho más sencillo encontrarle una solución cuando desde luego ya existe con antelación una resolución sobre un caso similar. Luego hay que establecer que en nuestro país la jurisprudencia no es considerada exactamente como una fuente real del derecho. Por ahí justamente se establece que para que se vaya a considerar a la jurisprudencia como una fuente del derecho, se requieren de por lo menos 5 fallos idénticos sobre un mismo sentido o sobre casos similares. Y es de esa forma en la cual justamente va creándose ese tipo de jurisprudencia, como hemos hablado. Eso por una parte. Ahora, si vamos a platicar de la Corte de Constitucionalidad, vamos a decir que esta alta corte del país tiene una singularidad que llama poderosamente la atención. Genera bastante jurisprudencia, es decir, hay mucha ciencia del derecho allí,
No obstante, conforme han habido distintas cortes y magistrados en distintos periodos, han conocido de los mismos temas y vamos a encontrar que esta jurisprudencia constitucional es antagónica. Para muestras, un ejemplo de las anteriores elecciones, donde a una candidata presidencial no se le permitió justamente entrar a ejercer esto de elegir y ser electa en virtud de una prohibición que constitucionalmente existe. Sin embargo, otra corte, es decir, otros magistrados en la Corte de Constitucionalidad en periodos anteriores sí le permitieron poder participar en una ocasión anterior a la elección de la presidencia y vicepresidencia del país. Es decir, que la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad podemos decir que es la más atípica, porque han existido efectivamente ciertas contravenciones en los votos y en las expresiones de sus distintos magistrados a lo largo de la historia de este periodo constituyente, en el cual tiene nacimiento esta Corte, que es desde el año 1985 para nuestros días. Hablemos de la publicación de la jurisprudencia. Y como bien decimos, la Corte de Constitucionalidad es la que se ha encargado justamente de irle dando ese registro adecuado a cada uno de esos fallos que han ido generando jurisprudencia, y lo realiza a través de un medio informativo llamado Gaceta. La Gaceta funciona de forma periódica y en ella se van identificando los distintos asuntos constitucionales que se van sometiendo a la jurisdicción de la misma. ¿Qué elementos son importantes y que nosotros que estudiamos el derecho debemos de considerar siempre que busquemos jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad? Pues lo primero, encontrar el número de Gaceta, porque este nos va a referir el periodo durante el cual se pudo realizar al mismo. Luego, el número de expediente. Siempre que ingresa un expediente a la Corte de Constitucionalidad, se le coloca un número totalmente distinto al que puede traer un proceso de amparo anterior. Por darles un ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia traía una acción de amparo del número 425-2019, la Corte de Constitucionalidad le colocará un número referente a la acción de amparo que ellos llevan contabilizados, que si para este caso antes llevaban 20, este sería el 21-2020, porque es así como ellos reenumeran los expedientes de conformidad a la cantidad de casos que van ingresando a este Tribunal Constitucional. Y por supuesto, la otra que tenemos que tomar siempre muy en cuenta es la fecha en la que se dicta la sentencia constitucional. Esos tres elementos son claves siempre que nosotros hablemos y citemos jurisprudencia, recordando tomar en cuenta ese número de la Gaceta, el número del expediente y la fecha de la sentencia. También anteriormente hemos platicado que no solo la Corte de Constitucionalidad, porque resulta que la Corte Suprema de Justicia tiene una cámara de amparos y antejuicios, y no necesariamente todos esos amparos y antejuicios que son sometidos a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia pasan a la Corte de Constitucionalidad. Eventualmente son elevados a la Corte de Constitucionalidad cuando se interpone una apelación. Es decir, que también la propia Corte Suprema de Justicia lleva también
sus propios registros y su propia jurisprudencia en materia constitucional. Pero en los ejercicios legales que hoy en día se realizan, pues es prácticamente muy común que una acción de amparo vaya a terminar justamente hasta una apelación del mismo y que por ende lo tenga que conocer la Corte de Constitucionalidad. Vamos a la ronda de preguntas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la jurisprudencia? La opción A dice que es la ciencia del derecho, B, doctrina legal y C, la ciencia magistral. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es el efecto que pretende la jurisprudencia? La opción A, servir como fuente de derecho. La opción B, establecer certeza en casos similares ante un vacío legal. Y la opción C, enriquecer a las sentencias. Hablamos de un enriquecimiento, por supuesto, legal. La tercera pregunta, ¿cuál de los siguientes datos es necesario para citar jurisprudencia? La opción A, nombrar a las partes procesales. La opción B nos habla de un número del expediente. Y la opción C nos habla de una fecha de la sentencia. Ahí leemos muy bien la pregunta. Muchas gracias por su atención.